¿Qué tiene que ver el arte con el fútbol femenil? ¿Puede la redonda inspirarte a crear? ¿Qué tiene que ver la escritura, la literatura y un partido de 90 minutos? ¿Hay paralelismos ahí? Vamos a averiguarlo. Yo soy futbolera y estás en el episodio 139. Bandita futbolera, les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de esta su tercera temporada. Me voy a autofelicitar por la constancia de episodios publicados religiosamente cada martes. Espero no quedar payaso y que el Anaim del futuro se arrepienta de esta declaración que acabo de hacer. Y miren, les traigo un episodio bien especial con una persona que es, pinta, escribe, ilustra, le gusta el fútbol femenil. Bandita futbolera, denle la más cordial bienvenida a la presidenta del Club de las Señoras Románticas FC, Laisa Onofre. Lais, bienvenida al podcast de La Tía Futbolera, ¿cómo estás? Ay, Tiana, ahí muy feliz, me encantó la presentación. Sí soy la presidenta de lo más romántico, de las señoras románticas. ¿Qui ¿Quieres explicar el contexto de las Señoras Románticas o lo explico yo? Tú dime. Explícalo tú, por favor, y yo complemento si gustas. Puede ser que exista un grupo de WhatsApp al que ya hemos hecho alusión en este espacio y en otros, que se llama Señoras Románticas, donde está Lais, Eve, Karen Flores, y nos mandamos, pueden pasar meses sin que nos mandemos nada y de repente, pum, un link llorando a mitad de la jornada laboral en la oficina, donde una niña está descubriendo sus primeros tachos de fútbol, o donde hay una jugadora que te cuenta su historia. Esas somos las señoras románticas que lloramos por cosas relacionadas al food fem. ¿Estoy en Así lo es. correcto? Estás completamente en lo correcto y es un gran grupo que, o sea, de pronto es como dices, estás así como en medio de la jornada y, caray, llorando así como a la mitad del día, ¿no? Pero buenísimo, me Así encanta. de, este rímel corrido lo tiene que tener alguien más, no solo yo. Me encanta, me encanta. Pero miren, invité a Lais, bandita que nos está escuchando en las plataformas de audio, porque es una persona que ustedes ahorita la van a conocer. Lais, quiero que la gente sepa todo lo que haces, porque de verdad que hay toda una cosa preciosa detrás de tu arte. Y para quienes no te conocen, me gustaría que platicaras un poquito de ti. Digo, yo di una intro, pero me gustaría que contaras a qué te dedicas actualmente, qué es lo que haces y a qué equipo le vas. Claro, por supuesto. Bueno, yo me llamo Laisa, pero en realidad me llamo Elizabeth. Son uno de las cosas que a la gente más le sorprende saber de mí. Nadie me llama Elizabeth, evidentemente. Y, bueno, yo estudié artes visuales aquí en Monterrey, ya hace tiempo. Me dedico a la docencia en artes, soy maestra en la universidad donde estudié también, en el alma mater, y me ha costado trabajo, pero ya me cuesta menos cada vez nombrarme, artista multidisciplinaria, porque mi trabajo abarca, pues, como tú mencionaste, distintas disciplinas, entre ellas el dibujo, la escritura, anteriormente la música, y, pues, es un poco lo que hago. Mi día a día siempre es, bueno, dependiendo del horario que me dé la universidad, pero generalmente es muy libre en el sentido en que, pues, el trabajo de universidad es ir las horas de clase y, visitar el campus, que es muy bonito, y regresar a casa, trabajar en mis proyectos, trabajar en mis ilustraciones, en mis comisiones que me hacen clientes y pues eso básicamente. ¿Y a qué equipo le vas, Lais? Queremos saber. Ay, háganse los sorprendidos. Pues le voy a nada más y nada menos que las Amazonas, a la Tigres femenil, esto bueno, yo soy tigre de toda la vida. Tigres, o sea, es el equipo en que la familia, eh, básicamente ha derrochado todo su mundo de fanatismo en el fútbol. Entonces, desde muy pequeña estaba muy cercana al mundo, pues, del fútbol y de Tigres específicamente, y pues, bueno, las Amazonas, pues, ya vinieron a mí a abrirme las puertas completamente a este mundo futbolero que no terminaba de entender del todo, pero, pues, ahora sí ya estoy completamente abocada a ello. Quería que dejáramos como plantada esta escena, porque quiero regresar un poquito para tratar de entender cómo se combinan estas pasiones, ¿no? Me gustaría que primero nos contaras qué es lo que te dio el arte o qué encontraste en el arte que
termina siendo tu camino de vida y tu camino profesional. ¿Cómo fue ese enamoramiento con estas cosas abstractas que de pronto a la sociedad en general le parece que no valen la pena? Y hago comillas con los dedos porque yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero ¿cómo fue para ti este descubrimiento? Ay, pues es como una gran pregunta, como la pregunta así del hilo negro de las cosas, ¿no? Pero bueno, y sobre todo o sea, lo dices como culturalmente, pero sobre todo en Nuevo León, que pues es un estado que realmente está como muy reprobado en cultura, o sea, a nadie le interesa la cultura, justamente creo que la cultura que interesa es el fútbol o es como la más prioritaria. Pero a mí el arte, pues, me encontró muy chica a través de la música. No sé, la adolescencia para mí era encerrarme en mi cuarto, a escuchar discos en mi Discman y nada más. O sea, de eso se trataba para mí, la adolescencia, porque también para mí encontré como un vínculo muy fuerte de encontrarme con otras personas que tenían sentipensares similares a los míos, ¿no? Entonces, como que me empecé a hacer como este mundito chiquito de la niña alternativa que le gustaba escuchar sus discos y fue a partir de los discos que también al ver, el arte de los libritos, del objeto antes llamado disco, que se convirtió también como en esa entrada para el arte visual y que posteriormente fue como tomar esta decisión de, pues, de estudiar la carrera, ¿no? Y para mí el arte, o sea, ya después de justo es curioso, estaba leyendo ahorita mi tesis de proyecto final y dije: "Ah, caray", o sea, tenía muy claro desde hace mucho tiempo qué quería, ¿no? Y tenía como una visión muy clara del arte y muy clara de la vida. Y creo que en esencia a mí el arte lo que me ha dado, pues, ha sido como esta posibilidad de nombrarme, de pronunciarme, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que esta es como mi percepción de la vida y esta es la forma en que interpreto las cosas a través de pues, de la sensibilidad y a través de un montón de cosas que como contexto en las personas se va formando, ¿no? Entonces, a mí el arte me ha dado como una plataforma para derrochar esa sensibilidad y para comunicarme con el otro, para expresarme con el otro, ¿no? Usualmente estos, pues, no sé, estas personas, estas figuras que se autodenominan artistas, de muchas maneras, como tú dices, que te cuesta trabajo ser o nombrarte interdisciplinaria y demás, pues, yo creo que sí lo eres, porque haces demasiadas cosas muy preciosas todas, pero usualmente el arte como que no convive mucho con el fútbol, ¿no? Como que es esta idea de el fútbol es para personas que no piensan, que no tienen cultura, que no tienen modales, que, pues, obedecen a un instinto. Y me llama la atención esta dualidad. Otra vez, yo no coincido, no comparto esa afirmación, pero me parece curioso, especialmente por el lugar donde vives, por el contexto, las corrientes de pensamiento que puedes llegar a tener en tu estado. ¿Cómo fue que conviviste con la idea de: "Me gusta el fútbol, le voy a los Tigres, pero también me quiero dedicar al arte"? Justo esa, o sea, como esa separación de la que estás hablando es algo con lo que he tenido que convivir, ¿no? O sea, como esta dualidad de en este lugar, en esta delimitación como de las personas que se dedican al arte y al diseño, pues sí, de pronto está también como esta idea un poquito como elevada o elitista, ¿no? De, no, el arte es para los conocedores y para las personas, iluminadas y para los intelectuales, ¿no? Y sí es cierto que hay esta, pues, este pensamiento, ¿no? Esta noción de, bueno, y el fútbol es para las personas completamente, ignorantes, ¿no? Y eso incluso de pronto yo lo percibo en el día al día de que, es la profe que le gusta el fut, ¿no? Es la profe Fifas. Entonces, sí es como una dualidad bien curiosa, pero lo cierto es que, pues, es que yo crecí con fútbol toda la vida, o sea, no lo puedo separar de parte también de la cultura, o sea, vaya, el fútbol también es una cultura, ¿no? Y también creo que, o sea, forma parte como tan intrínsecamente del imaginario de las personas regias, específicamente, em, que difícilmente lo puedo sacar de ahí, ¿no? Sobre todo, pues, como te digo, viniendo de una familia que todos los domingos, todos los sábados
se iba al estadio o se veía y se consumía fútbol en la sala de la casa de los abuelos y luego se veían los programas de fútbol. Entonces, eh, pues difícilmente puedo separar ese lado de mí, ¿no? Entonces, creo que más bien incorporarlo ha sido como la gracia, o sea, como, decir, bueno, sí, sí, soy la profe que le gusta el fútbol, pero le gusta el fútbol femenil, ¿no? O sea, también le gusta el fútbol de los tóxicos varoniles, ¿verdad? Pero mi mero mole es y hay un montón de cosas ahí de por medio que sí me gusta ser vista, ¿no? Como una persona que le gusta el fútbol en el mundo del arte, porque también además mi mirada del arte justamente es como abogar por el arte democrático, o sea, no el arte elitista, no el arte que separa, no el arte que dice: "Ay, esto es nada más para las personas iluminadas, intelectuales". Eh, o sea, me parece que una de mis visiones, más, constantes como artista, justamente ha sido acercar a distintos públicos y acercar a personas que normalmente no se acercarían al mundo del arte y que se cuestionen ciertas cosas que normalmente no se cuestionarían, ¿verdad? Entonces, eso a mí es lo que me parece como muy como el punto que une a estas 2 cosas, ¿no? O sea, por un lado, democratizar como este sentido del arte, de bueno, el arte puede ser, no nada más lo que está colgado en un museo, sino también una intervención urbana, qué sé yo, ¿no? Pero y el fútbol, bueno, tampoco es para, ¿sabes? O sea, para esto, como esta idea de que el fútbol está estereotipado para un cierto tipo de personas, ¿no? Es que me llama la atención porque desde el principio dijiste: "Le voy a Tigres femenil". O sea, hiciste como bien clara la distinción, y ahorita que hablas de los tóxicos varonil, digo, eso es una manera en la que las personas que le van a Tigres femenil le dicen a varonil, no es algo que sean ni mis palabras ni las de Lais, o sea, es como un término que escucho muy seguido de: "Ay, voy a ir a ver los tóxicos". Y al principio decía: "¿Quién va a ir a ver?". Ah, va a ir a ver a la varonil. Claro, Mira, claro. yo le digo a mis Chivas varonil, yo le digo mis patanes. Ándale. Ay, van a jugar mis patanes, ¿no? O sea, como que siento que coincidimos en esa parte, ¿no? De cómo hacemos esta división Claro. sin querer de lo que consideramos una afición sana, Mm, que qué tristeza, ¿no? mm, Pero a la vez, qué interesante que desde nuestras aficiones lo tenemos como muy claro. sí, ¿Cómo te ha ido en sí. esta parte de querer que, por un lado, seas Hannah Montana, de tenga lo mejor de 2 mundos, ¿no? Quieras que un lado que consume fútbol se acerque al arte de una manera mucho más sencilla y más amigable, y cómo te ha ido del otro lado, ¿no? De que las personas que se dedican a las artes empiecen a entender el fútbol desde otra trinchera y que quizá la femenil sea su primera puerta de entrada. ¿Cómo ha sido esa convivencia? Qué bonita pregunta. Creo que es muy curioso porque cuando empecé a producir cosas en relación al fútbol femenil, se empezó a acercar o sea, se empezaron a acercar justamente públicos y personas que normalmente no hubieran llegado a mi trabajo. Entonces, para mí eso ha sido como pues, un puente tejido de una manera maravillosa, ¿no? Porque de ahí han salido, amistades, han salido personas que les interesa genuinamente el trabajo que hago, y justamente al momento de estar, no sé, haciendo una exposición o qué sé yo, y me dicen: "Es que me acerqué por todas las viñetas que haces de fútbol femenil, y y qué bonito es venir a ver un proyecto que a lo mejor no tiene nada que ver con fútbol femenil", y me deja como planteadas otras preguntas, ¿no? Creo que eso a mí es algo que me ha regalado el fútbol femenil, o sea, realmente no solamente me ha regalado como, pues, lo que evidentemente a uno le gusta del fútbol, que es ir a ver al equipo, pasársela bien en el estadio, hacer amigas, ganar campeonatos y cosas así, pero a mí verdaderamente el regalo más grande que me ha dado, además de las amistades tan bonitas y tan joyas de personas que se han incorporado a mi vida en los últimos años por el fútbol, ha sido que mi trabajo se ha movido a otras esferas que normalmente no se movían y que también generan ahí como pues, un impacto, ¿no? Y del otro lado, las personas que son colegas o las personas que son mis alumnos, alumnas, o personas, qué sé yo, que están en contacto con las artes, o sea, sí lo siguen viendo como una cosa rara, como, qué raro, ¿no? Pero, pues, chido, ¿no? Este, em
creo que ahí creo que es donde está como el vacío un poquito, como el espacio sin cerrarse todavía de como que no alcanzo a entender por qué, pero bueno, pues okey, ¿no? Em, creo que es del otro lado donde me he sentido como más, eh, como, no sé cuál sea la palabra, pero Como más como más arropada, como más ándale. Sí, exacto, exacto, exacto. No que del otro lado no me sienta arropada, simplemente que o sea, como que puedo percibir como esta idea de qué rara persona que le gusta el fútbol. ahora, ¿cuál ha sido la como el porque me imagino que hay personas que se acercan, ¿no? De que, pero a ver, ¿cómo que te gusta el fútbol, no? Esto que me decías de como muy elitista y como pensar que son 2 esferas que no se pueden combinar. ¿Cuál crees que ha sido el shock más impresionante que ha tenido una parte o la otra, de darse cuenta que había algo que no era verdad? Tengo un par de amigos muy queridos, él es físico y mi amiga es escritora. Mi amiga es regia, mi amigo es, de Baja California, hablando es de Paisanillo. así es, de Chicali el muchacho. Y, bueno, son personas que están muy metidas en el mundo del arte, en el mundo de la literatura, que están constantemente viendo exposiciones. Y de pronto, cuando fue el premundial acá en Monterrey, les dijimos: "Oigan, pues vamos, ¿por qué no vamos al estadio?", ¿no? Y fue muy o sea, digo, jamás los había visto en el contexto de un estadio a ellos 2 y de pronto fue como, bueno, ¿y cómo le hacemos para venir a ver a las Tigres, no? Y de pronto iban y ahorita, pues, son las personas más amazonos del mundo, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que no me lo han expresado, pero yo pude ver, o sea, sí pude ver cómo 2 personas que estaban y siguen estando muy metidas en consumir arte, en consumir literatura, cine, que tienen una crítica social superdura, pues son partícipes ahora del fútbol y son aficionados y vamos cada 15 días al estadio y a comer una torta y a pasarla bien, ¿no? Entonces, es una cosa que sí el femenil atrae. O sea, creo que el femenil está también abriendo a distintos públicos, a que distintos públicos consuma al deporte de una manera distinta, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que, al final termina siendo el fútbol en su esencia más pura, por así decirlo, porque hoy por hoy el fútbol varonil funciona, y digo, a ver, no voy a hacerme la víctima de que ya no consumo nada de varonil, porque el varonil fue lo que me jaló al fútbol en general, ¿no? Pero sí creo que hoy por hoy una persona que no sabe nada de fútbol y que le quiere entrar al deporte, sí su puerta más amigable es el femenil, ¿no? Pensando desde el lugar en el que se percibe desde los medios de comunicación, el fútbol varonil se pudiera percibir como violento, como que ya no es un espacio para las familias en todos los estadios, que de pronto empieza a ser más un negocio o un show de entretenimiento que un deporte con sus reglas y con sus esencias. Y creo que la femenil es todo lo contrario, ¿no? Empieza a querer ser esas cosas de amplificar su voz, pero todavía manteniendo la esencia de lo que el fútbol significa y lo que la gloria de ganar te da y lo que las lecciones de perder te brindan, ¿no? Entonces, es interesante cómo sí puede ser una manera de entrarle y al mismo tiempo a ti como aficionada que te ha permitido descubrir nuevas cosas, ¿cómo fue que el fútbol femenil te inspiró a crear desde un lugar nuevo? ¿Qué conexiones hizo en ti para que saliera toda esta línea de contenidos preciosos que están muy relacionados al fútbol femenil? Ya te vas a poner señora romántica, ya me estás haciendo Ay, así, como el ay, aguantándomelo. lo bueno, ustedes no lo saben, para los que nos están escuchando solamente, Lais trae una copa de vino. No vamos a decir nada más. Yo traigo un vaso de Taylor Swift porque fui esa persona que me lo compré en el cine. No vamos a revelar qué hay adentro, Quedará pero quedará para la vemos, imaginación. vemos. Veremos, ya veremos. Ay, pues, qué bien el fútbol femenil, para que detonara también todo esto, o sea, como esta forma de empezar a hacer el trabajo en torno al fútbol femenil, o como tema central, vi muchísima ternura, o sea, no se me ocurre otra palabra, ¿no? O sea, em, yo me desencanté del fútbol
o sea, mucho tiempo atrás, me desencanté por los mismos tóxicos, por perder, por estar ahí en las malas siempre, aguantar mucha carrilla de la gente, de: "Ay, perdieron otra vez", y la pasaba mal, o sea, lo cierto es que la pasaba mal. Yo creo que cuando mejor la pasé cuando iba al estadio era de chiquita, que no entendía nada y solamente me la pasaba bien, ¿no? Em pero me desencantó y como dices, se volvió como otra cosa, o sea, se empezó a volver otra cosa, se empezó a desvirtuar. Y cuando llega la pandemia, evidentemente, pues, eso trae consigo un montón de preguntas, y un montón de cambios, y un montón pues, de cuestionamientos internos, ¿no? Entonces, de hecho, Pedro, mi esposo, era el que más me insistía de que deberíamos ir a ver a las Amazonas y deberías de ver el fútbol. Es que, bueno, todavía no recuerdo si todavía les decían Amazonas en aquel entonces, pero es que deberíamos de ir a ver a las Tigres. Y yo como que estaba como dudosa, como es que no estoy segura si quiero regresar al estadio, porque además, bueno, ya abriéndome como más personalmente, o sea, el estadio para mí sí está muy anclada a la familia, específicamente con los hombres de la familia, y cuando dejamos de ir al estadio fue una cosa, pues, porque la familia realmente estaba pasando un mal momento. Entonces era como, ay, es que no sé, me trae como unos recuerdos ahí que no sé si quiero revivir y demás, ¿no? Pero dije: "Va, pues, venga, vamos". Fue justo antes de la pandemia que fuimos a ver un Tijuana, un Cholas Tigres, y me pasó algo raro, o sea, como que dije: "¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy sintiendo en mi estómago? Que me parecen mariposas". Entonces, ya llega la pandemia y en uno de esos arrebatos de mucha tristeza e incertidumbre dije: "Ay, pues, me voy a poner a ver a las Tigres, hoy juegan". Y como que de pronto me veía en la pantalla gritándole a la pantalla y así, ¿qué? ¿Por qué? Pero sí, lo que sucede en realidad es que me abrió como mucha ternura de acordarme como de aquellos tiempos donde iba a ver el fútbol de chiquita con mucha ilusión, de ver el juego y de gritar los goles, pero también como un nivel de ternura de, o sea, no en el sentido como peyorativo de la palabra, ni en el sentido como condescendiente de: "Ay, qué tiernas", pero, ay, o sea, veía o percibí como una magia que dejó de estar en lo otro, ¿no? Entonces, eso es súper cautivador. Em Y ya con el paso del tiempo que fui yendo al estadio, animándonos para ir ahí en plena pandemia y todo, viendo los vlogs también fue como una cosa que a mí me hizo relacionarme con las jugadoras como una manera como mucho más cercana y escuchar las historias, o sea, al ser también una persona yo que me gusta contar historias, que me gusta ficcionar, que me gusta crear a partir pues, de las palabras de otras personas y de las experiencias de otras personas, sí empecé a escuchar todas estas historias en común de yo jugué con niños, me pateaban, me hacían esto pues, para mí son como un máximo ejemplo de fortaleza, ¿no? De una fortaleza que yo misma no veía en mí, y cuando lo vi en ellas, pues sí significó como algo muy potente, como un ah, es que si ellas pudieron con todas estas cosas, digo, yo sé que parece como algo muy muy cursi, pero si ellas pudieron con tanta cosa y con, tanto obstáculo, y mira qué fortaleza de personas, o sea, ganando el bicampeonato y demás, pues sí tuvo como un impacto de, caray, pues yo también me puedo ver más fuerte, ¿no? Y yo también me puedo concebir, este, ganando cosas, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, como o pidiendo cosas también, ¿no? Entonces, me movió en muchos sentidos la ternura, me movió en muchos sentidos como, la propia imagen que yo tenía sobre mí misma. O sea, sí fue una cosa que me sacudió como a la raíz, ¿no? Y, pues, a partir de ahí, de tanta admiración y de tanto que escuchaba de ellas, quise hacer como un álbum Panini y empecé a ilustrar las tarjetitas, fue lo primero que empecé a hacer y las empecé a hacer con una rapidez que ni siquiera me preguntaba, si estaba bien terminado el dibujo, si le faltaba algo, o sea, yo estaba como con un impulso de crear como desde un lugar muy infantil, de esta persona que admira a sus jugadoras y lo único que quiere es como rendirles homenaje, ¿no? Entonces, como que de ahí empecé a hacer estas tarjetitas, em
con la idea como de hacer un álbum Panini y ponía, no sé, datos curiosos, la fecha de nacimiento de la jugadora y los hacía, pues, intencionalmente muy infantiles los dibujos, justamente para que se sintiera como ese vínculo con la Liza chiquita que iba al estadio, que se emocionaba de ver al Chima Ruiz, que se emocionaba de ver a Siboldi, que se emocionaba de ver y que su crush era Danilo Tosello. Entonces, aproveché toda esa como esa carga y esa energía que de pronto empezó a surgir en mí y pues las eché al mundo, ¿no? Fíjate qué curioso cómo, para las personas que no están tan familiarizadas con el fútbol en general, pero vamos a acotarlo a la femenil, muchas veces creen que el fútbol o que una cancha no puede ser un espacio de lucha. Y cuando empiezas a escuchar todo lo que hay alrededor de una niña que quiere jugar fútbol, entiendes que la lucha empieza en un lugar tan básico como un patio de recreo. Y a veces no lo dimensionamos de esa manera, ¿no? O sea, yo tengo amigas que en su momento me decían: "Es que, el fútbol no es una causa social". Y yo así de: "Espérame, a ver, es que defíneme causa social", ¿no? O sea, ¿qué es lo que persigues? ¿Cuál es tu objetivo? Y al final, un patio de recreo termina siendo un lugar donde tú quizá por primera vez haces tu declaración de intenciones de yo quiero esto, yo quiero ser parte, yo quiero jugar, ¿por qué no puedo tener derecho? ¿Por qué tú sí y yo no? Pero tú eres niño y yo soy niña y ¿no somos iguales? ¿Cómo que no somos iguales? O sea, empiezan cuestionamientos en una edad muy temprana con algo tan sencillo como un balón. Y a veces a mí me generaba como este enojo de, ¿cómo pueden decirme que el fútbol no es algo más que jugar, no? Entonces, ahorita que decías cómo el fútbol femenil de alguna manera reconcilia, ¿no? Porque al final las amazonas terminan reconciliando esa parte de voy a regresar a un estadio y voy a construir nuevas cosas, ¿no? Nuevos recuerdos. En ese perseguir esas historias nuevas, en ese empezar a mostrarle al mundo lo que hacías acotado al fútbol femenil, ¿cómo cómo fue el acercamiento de las primeras personas con las que conectaste? Porque hablabas de la pandemia, de cómo te dio un momento de cuestionamientos importantes, pero creo que también la pandemia nos trajo a personas a través de redes sociales que igual y nunca hubiéramos podido conocer si no hubiéramos estado en ese momento clave. Para ti, ¿quiénes fueron esas primeras personas con las que dijiste: "Ay, creo que aquí hay algo y estas personas son como la primera señal de que esto es un sitio amigable, es un espacio para todas"? Justo, justo. Pues justo nuestra Karen Flores, doña romántica, pues el resto de las señoras románticas, Eve, em, yo creo que o sea, y no solamente, ay, señora romántica otra vez, se me quiebra la voz automáticamente. Pongan una canción de Taylor Swift atrás. Este, Yo les canto. Ay, no, ¿verdad? No queremos que le quiten, perdón, no se vayan. sí, porque además no solamente ellas 2 fueron como este parteaguas para decirme: "Ah, mira, la gente que está metida en el fútbol femenil, es cálida, es amable, o sea, me genera confianza", sino que además ellas simbolizaron como ya un nivel personal en las relaciones de mi vida. O sea, también la pandemia trajo consigo un montón de relaciones que quebraron, un montón de relaciones que dejas atrás. En cuestiones de amistad, yo sí venía saliendo también como de muchas rupturas de amistades, y Eve y Karen fueron como ese puente que vinculó a retomar la confianza en las personas en general. Entonces, o sea, realmente el impacto que tuvo en ese momento, empezar a ser hincha de las Amazonas y a seguir los juegos y demás, y empezarme como a y todo fue a partir de una viñetita que hice cuando ganaron el bicampeonato, y la viñeta se hizo viral. Ha sido lo único viral que se ha hecho de mi trabajo, lo cual está perfecto, o sea, no tengo ningún problema. Y a partir de ahí, entré al chat de la bolita de la U, pero yo no soy muy buena con los chats de muchas personas. De hecho, al contrario, soy de que: "Ay, Dios mío, ¿por qué estoy aquí?", ¿no? Digo, o sea, sí me clavaba leyendo mensajes y demás, pero con las personas que más conectaba en ese grupo era con Karen y con Eve.
Karen en aquel entonces estaba escribiendo para Futbolera y siempre nos dejaba en el chat de la bolita, bolita, aquí les dejo la liga del nuevo artículo de Futbolera, que escribí para Futbolera de Tigres, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho leer a Karen porque Karen también me estaba enseñando a mí cosas que yo desconocía del fútbol porque nadie me las explicaba. O sea, vaya, eso es una cosa que sí tengo que decir del fútbol varonil. O sea, así como tú dices, una disputa empieza desde un recreo, desde el patio, o sea, la disputa por ciertas cosas, bueno, y por pedir cosas y demás. O sea, sí es cierto que también cuando yo me sentaba a ver fútbol, todos estaban gritando y yo no entendía por qué. O sea, yo nada más veía y, ay, pues sí, no sé qué pasó, pero okey. Entonces, yo también sentía como esa clara distancia entre alguien que me dijera: "No, es que mira, se hizo la falta porque bla", ¿no? Estaban todos metidos en el juego viéndolos y sintiéndolo, pero nadie me comunicaba nada, ¿no? Entonces, a través de los escritos de Karen, yo empecé a entender cosas tan básicas como qué función tienen las los mediocampistas, cómo se llama la delantera del otro equipo, por qué se hacen este tipo de jugadas, o sea, porque Karen, pues, es una analista y es una estratega, o sea, sabe perfectamente estrategias y demás. Entonces, yo fui aprendiendo mucho de esos escritos, tanto que me acerqué con ella, le digo: "Oye, me encantaría ilustrarlos", o sea, no sé, no importa nada, me encantaría ilustrarlos y que, pues, me gusta cómo escribes y quiero participar de alguna manera. De ahí hicimos mancuerna, de ahí Eve también dijo: "Yo también quiero ilustrar", y de ahí nos hicimos, amigas, y lo cierto es que, o sea, han tenido un impacto muy fuerte en mi vida. Sí, y Mire, es obviamente que la si tía usted Naim. claro, aquí con corazoncito Obvio. coreano, si ustedes no habían conectado y no habían hecho uno más uno, Lies ha ilustrado, sí, muchas cosas para Futbolera, participó en el proyecto de Futboleras Históricas, para, pues, aquel sueño que teníamos de ir al mundial, ¿verdad? Y contar las historias de las jugadoras que pensábamos que podían ir al mundial y al final payaso quedamos. Pero mire, se hizo con el corazón, se le reconoció su historia, su legado, porque es Sí, un legado el que están dejando, aunque no nos damos cuenta. Y verdaderamente. después participó ilustrando la guía futbolera que hicimos para el mundial, que ha sido una cosa preciosa, que ha recibido muchos comentarios, que estuvo rolando de celular en celular y de correo en correo, así bien tía, ¿no? En cadenas de Gmail. Este, pero pero fíjense, o sea, qué interesante el entender cómo cosas que pueden parecer tan separadas pueden hacer, clic en un segundo, ¿no? Yo recuerdo cuando Karen me dijo: "Oye, morra", porque así nos hablamos, ¿no? Porque No, claro, norteñas. porque norteñas. Morra, fíjate que, pues, tengo 2 amigas de la bolita que ilustran bien chido, y me dijeron que qué onda, pues, ellas le entran". No, pues, yo feliz, ¿qué les pongo? ¿A dónde mandamos a la gente que vea su trabajo? O sea, yo siempre buscando cómo, pues, que la gente visibilice lo que hace, ¿no? A mí me gusta siempre poner los créditos de quién toma la foto, quién ilustra, porque esta Sí, es una comunidad y aquí todos subimos y todos nos agarramos fuerte así y es. vamos adelante, ¿no? Entonces, me pareció bien lindo que llegaran con esa idea de quiero sumar, ¿no? Sí, Y yo lo digo mucho de broma, ¿no? De llegaron así de que por amor al arte y por querer verdaderamente. por querer construir, Sí, y me pareció bien hermoso el cómo nunca sabes, lo repito muchísimo, nunca sabes quién te lee o quién te escucha. claro, Nunca sabes claro. las palabras que estás poniendo allá afuera, el impacto que pueden tener en alguien, ¿no? Y hoy que nos estás contando cómo las palabras de Karen te tocaron Total. tanto, Ujú. que te hicieron como, claro, es que esto ya lo entendí, ya lo Mm, aterricé, quiero ser parte. Y exacto. hasta dónde nos ha llevado, Lais, Así es, sí. esta bonita coincidencia. Entonces, ¿cómo resumirías, cómo dirías, más bien, cómo le contarías a una persona que no le late el fútbol en general, Mm. qué te ha dado el fútbol femenil? Es curioso porque pareciera que juego. ¿De qué te ha dado el fútbol femenil? No, pues, Así de 6 campeonatos, así humillando gente, Lais, en mi propio podcast. Gracias. el fútbol femenil me bueno, y o sea, la esencia del fútbol es comunidad para mí.
es colectividad. Y eso se olvida en estos tiempos en donde estamos completamente inmersos en el yo, ¿no? O sea, en el feed de Instagram, en la autoimagen. Digo, no estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo que se nos olvida que está el otro, que está la otra, que está el otro, ¿no? O sea, en el más puro sentido de la esencia del fútbol para mí es o sea, la colectividad y es la conexión con el otro y es también como sentir la empatía y a mí personalmente, pues el fútbol femenil me abrió camino para nuevas amistades, para nuevas personas en mi vida que curiosamente compartimos valores muy similares. Entonces eso es bien difícil de encontrar también a una edad en donde dices, tú ya tienes tus amigos y amigas y listo, ¿no? O sea, bueno, ya, qué sé yo, en aquel entonces tendría 33, 34 y no te esperas que vas a encontrar a personas que además empaten mucho como las formas de ver, ¿no? O las perspectivas de vida. Entonces, a mí el fútbol me me remontó en la vida. Suena muy fuerte, pero es que sí, o sea, realmente, me abrió puertas a nuevas personas, mi trabajo se movió en otros lugares, otras personas se sintieron conmovidas por el trabajo. Yo misma me he sentido conmovida por un montón de historias, por un montón de, historias de mis amigas que desconocía. Entonces, yo creo que para mí en los últimos años sí el fútbol femenil ha sido una parte súper importante que y también como en el sentido más, cotidiano del asunto, o sea, ir con mi esposo al estadio, pues fue también como reivindicar esa parte de, bueno, yo antes venía con mi papá, con mi abuelo, pero ahora vengo con mi esposo y estamos escribiendo otra historia y estamos, viviendo esto de una manera distinta y, y también puedo bajar a ver con mi abuelo los juegos, y mi abuelo se sabe los nombres de las jugadoras, y he podido tener una relación con mi papá que antes era insostenible y ahora tal vez solo lo único que nos une es esto, pero para mí es más que suficiente, ¿no? O sea, eso es bien fuerte de pensarlo porque, em, pareciera como, ay, pues qué superficial que solamente eso sea, pero es que o sea, yo doy el mundo por una cosa, ¿no? O sea, por tener una sola cosa con mi papá, y si son las amazonas, y él también vio ese vínculo de es posible tener una relación con ella a través de esto, pues venga, ¿verdad? Entonces, o sea, verdaderamente a mí el fútbol me ha dejado ese sentido de colectividad y ese sentido también de si somos muy distintos y si tenemos como distintas aproximaciones hacia la vida y hacia cómo vemos las relaciones y cómo, o sea, podemos respetarnos en realidad, ¿no? O sea, podemos respetarnos en ese sentido, pero también podemos ver lo que sí, en lo que sí coincidimos y en lo que sí podemos vincularnos, ¿no? Entonces, es una cosa muy extraña, pero sí es como algo que me ha dejado y me encanta. Cómo a veces banalizamos las relaciones personales cuando son súper complejas, ¿no? Y ahorita que decías, si este es el único vínculo que así sea, es que a veces esa es la única cosa que queda en una relación, ¿no? Y puede ser de familia, de amistades. Yo platicaba el otro día con alguien el tema de cómo, no valoramos lo suficiente las amistades que llegan tarde, entre comillas, en tu vida, ¿no? Hablamos mucho de las amigas que tenemos desde el kinder y desde la primaria y con las que tienes 30 años de conocerte, pero no le damos su lugar a las amistades que llegan cuando tu vida está de cabeza, cuando creías tener todas las respuestas y cambiaron todas las preguntas, cuando estás encontrando si todavía quieres ser la persona que fuiste en tus 20, vas a ser esa misma persona en tus 30. O sea, creo que esas personas de pronto llegan en momentos específicos, y a mí también me ha pasado que el fútbol femenil me ha dado estas personas nuevas, ¿no? Y no que las que estaban antes no tengamos una amistad sólida, pero entiendes que hay otras cosas que nos unen, que a lo mejor ya no son tantas como pensabas, ¿no? Y se vale. Y el fútbol al final termina siendo lo más importante de lo menos importante, ¿no? Como entonces, digo, esa frase me encanta porque creo que solamente una persona que le gusta el fútbol en general puede llegar a entender lo que esta comunidad te puede dar, ¿no? Yo creo que el fútbol femenil sí tiene otra cosa, sí tiene otra esencia, sí tiene un sentido de,
de querer sumar, de querer estar, de querer ser parte, de querer construir. Y en ese sentido, ¿a ti te ha tocado buscar que a partir de narrativas de fútbol la gente, conozca otras cosas, ¿no? De pronto has dado talleres que tienen que ver con el fútbol, que son ejercicios creativos, ¿cómo llegaste a este punto de pues vamos a combinar lo mejor de 2 mundos como Hannah Montana? ¿Qué satisfacciones te dejó? ¿Esperabas que la gente que llegó, llegara como tan abierta o te tocó que fueran perfiles diferentes a las personas que usualmente les enseñas en un aula? ¿Cómo fue esa experiencia? Este tallercito, este espacio lo di 2 veces, me parece, solamente lo di 2 veces. Bueno, en una fueron mis amigas, o sea, en una fueron Eve y Karen, y justamente Majo, una amiga que llegó por ese taller, y y bueno, específicamente ese taller, pues, fue como muy claro que, pues, eran mis amigas yendo y estando ahí, ¿no? Pero en el segundo, sí llegó, o sea, como gente muy diversa y aportando unas miradas muy enriquecedoras. O sea, en el último taller recuerdo que estaba una persona, no me acuerdo de su nombre, o sea, vio por Twitter que promocioné el taller y dijo: "Ah, quiero entrar". Era una persona de Ciudad de México, un poquito más, o sea, como de una generación más arriba de la mía, y también había una chica, una generación abajo de mi generación, ¿no? Entonces estaba una persona de 25 y una persona de 45. Y, sí era bien interesante como escuchar los puntos de vista y cómo convergían de alguna forma, pero, al mismo tiempo venían con otras miradas y aportando como distintos puntos. Y lo que sí recuerdo mucho de ese taller es que eran personas que no estaban como muy familiarizadas con el arte, estaban más familiarizadas con el fútbol, y hubo como unas creaciones muy bonitas, o sea, así como unos escritos que dices: "Ah, caray", o sea, esto podría estar en, pues, en un artículo, en una revista, en qué sé yo, ¿no? Entonces, en estos tallercitos, en estos espacios, que a mí me gusta decirle más bien espacios, de creación, yo, tenía como detonantes, ¿no? Tenía videitos detonantes como, el momento en que cargan a Virginia Torrecillas, cuando regresa después del tratamiento de cáncer, este momento donde Zuli mete el gol contra el América en la semifinal, un golazo, y la narración de Geo González dice: "Este gol no lo para ni quien inventó el fútbol", ¿no? Entonces, esa frase de Geo, en esta persona de 45 años, dice: "Es que esa frase es sí, buenísima, porque, ¿quiénes inventaron el fútbol? Pues, hombres blancos ingleses, ¿no? Entonces, o sea, como el poder de esa frase de Geo, que lo dijo como en total emoción y en total volcadura de la emoción y del sentimiento, o sea, mueve mucho como ese tema de, de lo que se puede lograr, ¿no? Y o sea, me resultó como muy bonita la observación que hizo esta persona, ¿no? Em y fueron espacios muy bonitos, o sea, la verdad que sí tengo ganas de replicar esos espacios, solamente que tendría que cambiar y ajustar varias cosas. Y salen cosas bien interesantes, porque además, como van personas que no necesariamente se dedican a la creación artística, estas miradas de otras disciplinas que no tienen nada que ver con el arte, de pronto vienen a aportar mucho más que alguien que ya está enrolado en cómo voy a crear una imagen, en cómo voy a crear un escrito. Entonces, por ejemplo, cuando fue Karen, que Karen, pues, bueno, es una comunicóloga excelente, pero, pues, está en el mundo de los banqueros, y decía: "Es que yo de chiquita tenía libretas, y yo de chiquita, hacía todos los apuntes de cada juego, y ponía la fotografía, y hacía un dibujo", y reconectó con esa parte de ella, y eso para mí es muy valioso, o sea, como muy valioso ofrecer ese espacio en donde personas que normalmente no tienen estos espacios de expresarse o de reconectar con esa parte de ellas, que lo tengan y que haya algo ahí, o sea, que despierte algo ahí, ¿no? Y fueron espacios bien chidos, la verdad, gracias a Futbolera por la beca que nos ofreció. Ay, Estuvo chido porque sí entró una persona. Sí, sí, qué sí. bonito.
Es que, creo que siempre estos espacios ayudan a, como tú dices, a reconectar, ¿no? Hay personas que quizá no tuvieron amistades que les gustara el fútbol, no tuvieron personas con quienes compartir una pasión que a lo mejor estuvo guardada, ¿no? Porque quizá en un entorno donde reprimían el gusto por el fútbol, donde tampoco exponían contenidos relacionados al tema, de pronto cuando tienes cierta edad, empiezas a entender o empiezas a recordar, oye, a mí me gustaban estas cosas, ¿y qué pasó aquí? Y creo que es muy valioso el tener estas conversaciones y estos ejercicios para que se desmitifique de alguna manera la creación, pero también el fútbol como se entiende en lo general. Ahora, de todo lo que te ha tocado vivir con las amazonas, con esta comunidad de fútbol femenil, con esta manera de expresarte y de crear, ¿cuáles han sido tus momentos favoritos? Puede ser desde un partido de fútbol hasta una reunión o una exposición. ¿Qué es lo que te parece a ti que te ha regalado, que que lo guardas en un lugar muy especial? Tengo muchos, pero puedo darte así como más concretamente algunos más puntuales. Em, a ver, el que más recuerdo que inmediatamente se me viene a la mente fue el año 2022, es que iba a decir el año pasado, pero ya no, en la semifinal contra Rayadas en el estadio BBVA. Y fue la primera vez que fui con amigas, ¿no? O sea, no fui con mi esposo, no fui con un hombre acompañándome, ¿no? Entonces, me ¿Cómo te senté con atreves, la Lais? ¿Qué? ¿cómo te atreves? Mi abuelo: "La niña se va a ir sola al estadio, no". Me fui, pues, evidentemente con Elim, con Eve, con las Karens, con la Bolita, y bueno, fue una semifinal en donde Karen Flores grabó un video cuando echan el gol, cuando Jackie echa el gol y yo estoy llorando así, derretida, toda mojada de la lluvia, ya no sabía qué era lluvia, qué era moco, qué era lágrima, ¿no? Entonces Necesitamos ese video para insertarlo aquí. sí, ahí lo tiene Karen, ahí lo tiene, así que ese fue un gran momento para, o sea, a nivel como en mi vida jamás había ido a un estadio sola, solamente con amigas en su mayoría, sintiéndome completamente segura, o sea, sabiendo que nada me iba a pasar, que absolutamente nada me iba a pasar, que estaba protegida, además al estadio rival, ¿no? O sea, al estadio de los vecinos, no fue como una cosa así, que fui al única, es la casa, ¿no? O sea, y híjole, o sea, sí recuerdo la adrenalina de toda esa noche fue una cosa increíble, lo llevo con mi corazón. Y, me acuerdo que me abracé con desconocidas, o sea, fue como una cosa, un festín, fue una locura. El otro que recuerdo, que no tiene a lo mejor que ver con o sea, con lo que es el contexto del estadio, es, los encuentros que tenemos las amigas y fútbol, que entre ese grupito está Ale Serna, las Karens, Eve, y hacemos, reuniones mensuales, y la reunión mensual de diciembre fue muy especial porque nos dedicamos y nos dimos el tiempo de darnos unas palabras, que normalmente es algo que también en nuestra sociedad no estamos como muy acostumbrados a hacer y preferimos hacerlo detrás de la pantalla, ¿no? Detrás de la pantalla decir: "Te quiero mucho, eres una gran amiga", pero bueno, propusimos en realidad, darnos unas palabras de agradecimiento y fue sumamente conmovedor, o sea, poder encontrar este grupo de amigas que justamente me pudiéramos darnos estas palabras, ¿no? Em, y tal vez el último ha sido como que o sea, que las jugadoras vean mi trabajo, ha sido como también algo muy especial. Eh, una ocasión que fuimos de hecho, de eso podría también entrar. En una ocasión fuimos al hotel donde estaba concentrada la selección femenil, em, y y saludé a Bianca, y Bianca me dice: "Nos gustan mucho tus dibujos", y yo
Sí, yo no me acuerdo ni qué le dije. Llorando, Tenía el llorando. cubrebocas y yo, "Ay, ay, ay", no, no, yo creo que ni me entendió lo que le dije, ¿no? Entonces, pues, son momentos que no se olvidan, ¿no? Y Stephanie Mayor, cuando le di aquí tengo la foto en mi escritorio, pero la tengo pegada, pero le di este librito que es de las ilustraciones que hice para Futboleras Históricas, y la foto que tengo con ella es recibiendo el librito, y yo con mi cara de, ay, y ella muy feliz recibiéndolo, este, y por último, tal vez sería aquel encuentro de Eleven Legends en donde nos vimos, te conocí a ti, o bueno, creo que ya te había visto en una ocasión antes, conocí a la profe Brenda, conocí a Olguita, y Olguita resultó ser muy amiga de mi primo, entonces, o sea, aquella vez también fue como algo especial porque ese día tuve un muy mal momento y venía como muy apesadumbrada y llegué y fue como, ah, sí, esta es mi gente, lo sé, lo sé. Entonces, lo tengo lo tengo muy grabado y está la foto, y la foto me parece preciosa. Está Olga, está Cintia de Eleven, estás tú, Eve, Karen. Entonces, es una foto muy bonita porque siento que la vamos a ver en unos 20 años y vamos a decir: "Ay, mira lo que construimos", un poco, ¿no? Entonces, eso me emociona mucho, me gusta. Esos son como los momentos que más recuerdo, sí. Qué bonito, qué bonito y qué romántico para la gente que nos está escuchando, porque de verdad es que el fútbol femenil genera muchas cosas positivas. Yo sé que tiene sus detractores, que hay cosas que no queremos que lleguen al fútbol femenil, que hay cosas que no nos gustan, pero creo que viendo el panorama completo es esto la esencia, ¿no? Lo que acabas de contar, el estar en un estadio, el sentirte segura, estar con tus amigas. Y qué importante señalar algo tan básico que a lo mejor a los hombres nunca les va a pasar, ¿no? El estar en un estadio y sentirse a salvo con su gente, el gritar un gol, y aparte el nivel de gol y de la taquicardia y del momento y la emoción y lo que significaba. O sea, todas estas cosas creo que al final, entiendes que sí hay otra cosa, ¿no? Que sí hay una sensación en el aire diferente, y yo recuerdo mucho esa exposición de Eleven Legends que fue durante el premundial en Monterrey, que, casi viví 10 días en la ciudad de las montañas, y recuerdo mucho ese encuentro, ¿no? Porque fue como vernos en persona, ¿no? Estaba también por ahí Regina Vivanco, que fue directora técnica de la sub-19 de Tigres, estaba Lisa, que visora de selecciones nacionales. Había como mucha gente que se dio cita en un lugar donde dices, estoy viendo a los ojos a la gente que vi tanto tiempo a través de una pantalla que son reales, también están sumando, o sea, es un espacio seguro, es un espacio de genuinamente aliadas. Y creo que esa sensación es la que nos mantiene aquí, es la que nos sigue haciendo eh, que creemos puentes, ¿no? Que construyamos cosas, que nos inventemos horas en el día para podernos dar el tiempo de escuchar ese podcast de Túnel 19, ¿no? O ver las ilustraciones de Lies, compartir la, historia de no sé, o sea, creo que eso es lo que nos ha movido y qué bonito que podamos compartir y vivir en este mismo espacio-tiempo, porque creo que nos faltan todavía muchas cosas más que crear, muchas cosas más que construir. Y ya por último, me gustaría que me dijeras de todas las jugadoras que han pasado por las Amazonas, ¿cuál es tu favorita y por qué? ¿Con quién sientes que has conectado a otro nivel y por qué crees que esa conexión se dio de esa manera? Ay, Naim, pero es que estás pidiendo mucho, o sea, es difícil, o sea, volteo a ver, es que aquí al lado tengo como un cajoncito con todas mis cosas de Amazonas y tengo mira, esto sí te lo voy a mostrar, dame un segundo. Aquí con el contenido exclusivo, Claro que sí, aquí tratando qué de no bonito. tumbar nada, tengo esta imagen que es mi papá, aquí está ay, es que la cámara está al revés, mi papá, Danilo Toselo y yo de chiquita en una Expo Tigre, Tu crush. mi crush, y tengo a Jackie Ovalle una postal de Eve, y tengo también una muñequita de Fer Elizondo y tengo mi foto con Stephanie Mayor, pero honestamente yo creo que Ovalle es mi jugadora favorita. Sí ha sido como la constante. O sea, me debato siempre entre Ovalle y Mayor. Yo creo que las dos son este, grandes piedras angulares para Tigres femenil.
Ambas historias, de ambas jugadoras siempre me hacen aquí como un nudo en la garganta, ¿no? Entonces, pero Jackie Ovalle, pues, al ser también esta persona que ha estado desde el inicio de Tigres femenil y ella dice: "Yo no me quise ir con ningún otro equipo, nada más con Tigres, porque Tigres me enamoró, porque", y verdaderamente creo que es una jugadora muy excepcional y una jugadora que, o sea, tiene un potencial increíble. Y además es una tipaza, ¿no? O sea, es muy graciosa y es como muy ligera, pero yo pienso que o sea, y simplemente te lo resumo con eso, yo creo que justamente hablando del partido de la semifinal contra Rayadas, ese gol, o sea, eso que me provocó ese gol, nunca en la vida lo he sentido, o sea, ni cuando los Tigres fueron campeones después de 30 años de no campeonar y que estuve en el estadio ahí llorando con la familia, o sea, lo que Jackie Ovalle me provocó esa vez sí me dio como, impulsos eléctricos en todo el cuerpo, o sea, sí fue una cosa como muy loca y ella me lo dio. Y tengo así de fondo de pantalla de mi computadora esa imagen de Jackie haciéndole así con la lluvia, yendo a festejar con nosotras el gol, o sea, con nosotras ahí en la bola, ¿no? Evidentemente, es una cosa que no lo puedo superar a la fecha. Entonces, yo diría que Jackie Ovalle, por la pasión que tiene por jugar, o sea, ni siquiera, o sea, sí, claro, por jugar en Tigres, pero por jugar fútbol, ¿no? Y la historia a mí me parece conmovedorísima porque además, pues yo también teniendo hermanos, ¿no? Ella teniendo también sus hermanos que le decían, no puedes jugar fútbol, ¿no? Entonces, digo, no que mis hermanos me dijeran eso, pero sí puedo entender lo que es vivir como niña entre muchos hombres. Entonces, creo que hay algo ahí también de conexión, pero el mejor momento futbolístico en mi vida me lo ha dado Jacqueline Ovalle, sin duda, sin duda. No me queda duda que sí sentiste magia ese día en el estadio, pero, pues, ¿de quién venía? De la Maga Ovalle. De la creadora de la maga, sí, claro, de la Claro alquimista, que como sí. digo. Exactamente. Pues, Lais, con ese cierre romántico nos vamos a quedar. De Qué verdad, te bárbara, agradezco amiga. mucho que hayas estado el día de hoy en este episodio. Tenía muchas ganas de platicar contigo, de que pudiéramos combinar esta parte, ¿no? Tan bonita que son las artes, pero también desde un lugar en donde 2 mundos que pudieran parecer tan opuestos, terminan uniéndose para crear cosas bien preciosas, y de verdad que estoy muy contenta y muy orgullosa de que seas parte de todos los proyectos que hemos construido, en conjunto con otras personas para seguir sumando al fútbol femenil y los que faltan. Y de verdad que qué bonito compartir y hacer comunidad con gente como tú. Así que nada, Oh, Milais, mi agradecimiento siempre. Espero verte pronto, que vengas a mi ranchito así sea, querida. y, y nada, que sigamos construyendo puentes para que cada vez más personas se suban a este bonito barco llamado fútbol femenil. Gracias a ti, yo estoy súper honradísima de estar aquí. Ya me puse toda rojita por el vino y también me emocionó mucho la plática. Y muy feliz también de tener como este vínculo contigo, esta amistad contigo, ¿no? O sea, que de pronto, em, nunca voy a olvidar cuando, me dio COVID y Naim me mandó un cafecito, o sea, sí se sintió así como un, un abrazo. Y nada, es muy bonito, también habernos encontrado en este camino y, como dices, seguir construyendo. O sea, yo siempre he estado como muy contenta de estar participando y colaborando para proyectos de futbolera, porque creo que es una gran plataforma en donde se está, em pues, construyendo y también siendo como parte de una comunicación súper necesaria, ¿no? En este acabose de prensa y de medios que tienen otras voces. Entonces, a mí me parece como muy importante generar otro tipo de voces y otro tipo de narrativas que evidentemente Futbolera lo tiene, y por eso también uno intuitivamente y muy naturalmente quiere venir a colaborar a espacios así. Qué bonito. Muchas gracias, Lais. Bandita futbolera, no olviden suscribirse, en todas las plataformas, denle me gusta, califiquen el episodio con 5 estrellas para que cada vez más personas se sumen a esta bonita comunidad y que nos puedan descubrir. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.